Bien, continuando con los temas de urgencias, que también les va a servir al resto de los alumnos de otros semestres, vamos a hablar del manejo general y manejo inicial del paciente con intoxicación. El paciente intoxicado puede tener una intoxicación crónica o una intoxicación aguda. Lo que más manejamos en urgencias son intoxicaciones agudas, ¿sí? Pero recordar que, como decía Galeno, todo es veneno dependiendo de la dosis. Eso es muy importante porque hay medicamentos, hay sustancias que utilizamos para el manejo de los pacientes que se convierten muchas veces en un tóxico dependiendo de la habilidad del médico tratante o de la automedicación, que muchas veces son los problemas serios que suceden en nuestro medio. Tenemos que saber que el 90% de las intoxicaciones ocurren en casa y que el 64%, es decir, de cada 3 intoxicados, 2 son menores de 6 años. Entonces, las intoxicaciones son muy críticas, sobre todo en la edad pediátrica. También debemos recordar que el paciente pediátrico, entre más pequeño, más lábil y por lo tanto más probablemente su intoxicación sea más grave. Entonces hay mucho tipo de exposiciones a los tóxicos y pueden ser accidentales, pueden ser por automedicación, que eso es muy común en nuestro medio, iatrogénica por dosis inadecuadas, de lo que comentábamos anteriormente, por contaminación del medio ambiente, del aire, del agua, de los alimentos o intoxicaciones de tipo accidental. Nosotros siempre hemos pensado que las intoxicaciones, la forma de absorción es la más grave, es la intoxicación cuando es por vía oral o gastrointestinal. Sin embargo, la vía de entrada más grave o más tóxica es la vía respiratoria. También puede haber absorción por la piel y absorción oftálmica, que son mucho menos graves, pero recalcamos, la que se absorbe más, o sea, los tóxicos se absorben más a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque a nivel respiratorio tenemos una superficie alveolar de 100 metros cuadrados y lo que tiene que recorrer el tóxico para entrar al torrente sanguíneo es de 1 a 1.5 micras, mientras que a nivel gastrointestinal tenemos 120 metros cuadrados de absorción, pero lo que tiene que atravesar el tóxico para ser absorbido son 50 micras, 50 veces más que a nivel pulmonar. Entonces, recordar que la intoxicación por vía respiratoria es de las más graves. ¿Qué agentes farmacológicos se encuentran más frecuentemente involucrados en intoxicaciones de menores de 6 años? Lo que tenemos en la casa: analgésicos, antigripales, antitusivos, vitaminas, agentes de todo tipo, agentes de limpieza, plantas. Las plantas, que son tan hermosas, muchas veces son causantes de toxicidad a nivel accidental en los niños. ¿Qué otros? Los hidrocarburos. Sabemos que a veces tenemos en botellas de refrescos tóxicos que los niños confunden con refrescos y pueden producir quemaduras, sobre todo quemaduras por cáusticos. Y los productos para el aseo personal, que son menos comunes. Cuando nos llega un paciente al servicio de urgencias, tenemos que hacer una evaluación inicial. ¿Qué es eso? Pues investigar antecedentes, hacer una adecuada exploración física, que es muy importante, solicitar estudios de laboratorio de gabinete, que van a ser relativamente importantes dependiendo del nivel en el que estamos. Si tenemos perfiles toxicológicos, va a ser más fácil para nosotros, pero si no, es muy difícil y tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Cuando vemos un niño tenemos que conocer bien los antecedentes perinatales, ¿sí? Eso es uno de los puntos importantes. En el adulto tenemos que hacerle al detective y andar investigando qué pudo haber ingerido, porque muchas veces con fines suicidas, y cuando es con fines suicidas muchas veces no sabemos qué fue lo que se tomó. El paciente no nos dice. En otras ocasiones nos llevan incluso las bolsas, los blisters, todo lo que se toma el paciente, pero no en todos los casos pasa así. Cuando exploramos al paciente tenemos que hacerle una revisión completa. Signos vitales, los básicos, los clásicos, los que nos enseñaron: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Pero también es muy importante en el paciente intoxicado observar el patrón respiratorio, la función cardiopulmonar, los hallazgos que encontremos a nivel abdominal, un buen examen neurológico que muchas veces se nos olvida, y revisar piel y mucosa, buscar sitios de punción sobre todo. También es importante ver las características de la diuresis. Laboratorio de gabinete, pues todo lo que ustedes tengan a la mano. Finalmente, pues vamos a hacer los clásicos, los básicos, los de rutina, que le llaman, que es la biometría, la química, electrolitos, las pruebas funcionales. Si tenemos la posibilidad de hacer gasometrías, ¿sí? Examen toxicológico, ¿sí? Y lo que sea necesario para la intoxicación. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos más comunes? Pues lo más
quizás sea la hipoglicemia en el adulto, que eso lo podemos descartar en cuestión de minutos con una cinta para medir la glucosa capilar. La hipoxia, hay que descartar que tenga hipoxia, que tenga un desequilibrio hidroelectrolítico ácido-base, que eso es también muy común y que hay que saber cuál es la causa. La intoxicación por alcoholes y sus derivados como los anticongelantes, los etilenglicoles, o que la encefalopatía del paciente sea una encefalopatía metabólica, que causa un problema hepático, un problema renal, problema neurológico, cardiológico, etc. Intoxicación por monóxido de carbono. Esa es muy común, es muy a veces difícil de diagnosticar porque no la pensamos, y un largo etcétera en el diagnóstico diferencial. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Ya lo interrogamos, investigamos, no sabemos qué tiene, pero sabemos que tiene algún problema de intoxicaciones. Hay que hacer el ABC, tener una vía respiratoria abierta, permeable, adecuada, una adecuada ventilación y oxigenación, ¿sí? Signos vitales incluyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que viene a ser lo que es la sed de la circulación. Y cuando hablamos de toxicología, la D es dextrosa, que decimos un dextroxix, y la E, exploración física. Y a veces al paciente lo exploramos y lo volvemos a explorar, ¿sí? ¿Qué es importante también? Dentro de todo paciente grave, aparte de la monitorización, los signos vitales, el patrón respiratorio, que es muy importante, hay que ver el estado neurológico, el gasto urinario. Muchas veces la coloración del paciente también nos da datos importantísimos. Yo creo que es algo de lo que hemos aprendido con el tiempo a evaluar un paciente desde que lo ves, su coloración de piel, dices, este paciente está bien, está mal, está cianótico, está pálido, está ictérico, está chocado, ¿sí? El estado de hidratación, que es importantísimo, y la actitud, o sea, la respuesta del paciente neurológica. En el manejo del paciente intoxicado, hay dos vertientes. Uno, el tratamiento específico. Cuando yo sé qué es lo que lo intoxicó, pues le voy a dar un antídoto específico, si es que existe el antídoto. Y hay otro enfoque de manejo en el paciente en el cual yo no sé qué fue lo que lo intoxicó, y es un manejo inespecífico, en el cual tengo que buscar medidas para evitar o retardar la absorción del tóxico, otras medidas para aumentar la eliminación del tóxico, y cuando ya hice todo eso, pues manejar el toxíndrome. Y ahorita vamos a ver qué es el toxíndrome. ¿Cuáles son las medidas para evitar o retardar la absorción? Inducir el vómito, siempre y cuando no sea una intoxicación por cáusticos, pero se induce el vómito. En muchos países con jarabe de ipecacuana, en nuestro país no hay jarabe de ipecacuana, es difícil conseguir. No se indujo el vómito en los primeros minutos, pues entonces hacer un buen lavado gástrico. Y un buen lavado gástrico implica poner una sonda nasogástrica gruesa, bien colocada, y saber hacer bien un lavado gástrico. Porque eso es lo que yo veo en los servicios de urgencias, es que indicamos un lavado gástrico y no se hace bien un lavado gástrico. Y hacer un lavado gástrico en forma inadecuada no tiene ningún beneficio. Y la administración de carbón activado, que es una sustancia que lo que va a hacer es absorber la mayoría o una gran parte de tóxicos y que no va a permitir que se absorban en el paciente, porque el mismo carbón activado los va a absorber. Ahora también es importante siempre pensar que cuando utilizamos carbón activado tenemos que dar un catártico. ¿Por qué? Porque el carbón activado se puede quedar en el intestino, se petrifica y puede haber persecución intestinal. Por lo tanto, lo que se hace es carbón activado más catártico para que sirva como una forma de eliminar lo que absorbió el carbón activado, y se conoce también como diálisis intestinal. Dentro del tratamiento inespecífico hay otras medidas que sirven para aumentar la eliminación, como es la diuresis forzada, la hemodiálisis, hemoperfusión, plasmaféresis y la exsanguinotransfusión. ¿Qué es lo que podemos manejar en nuestro medio? Pues la hemodiálisis, cuando tenemos un servicio de nefrología que nos apoye, o la diuresis forzada. ¿Qué es la diuresis forzada? Es la administración de líquidos endovenosos a cantidades altas, manipulando el potencial de hidrógeno y la utilización junto de los líquidos endovenosos de diuréticos para lograr una diuresis de 5 mililitros por kilo por hora. ¿Sí? Que es parte de. Ahora, ¿qué es un toxíndrome? Los toxíndromes son signos y síntomas relacionados con intoxicaciones específicas. Entonces hay toxíndromes anticolinérgicos, toxíndrome colinérgico, por opiáceos, por inhibidores de acetilcolinesterasa, por barbitúricos, por el toxíndrome muscarínico o toxíndrome nicotínico. Y como ejemplo podremos hablar del toxíndrome anticolinérgico, en donde los síntomas son la piel y mucosas secas, disfagia, visión borrosa, pupilas dilatadas, taquicardia,
retención urinaria, letargia, confusión o agitación, alucinaciones, delirio, causado usualmente por atropina o matropina y otros alcaloides de la belladona. Hace muchos años nosotros veíamos muchos niños intoxicados por las gotas para los cólicos, que eran gotas normalmente de omatropina o de algún tipo de anticolinérgico. ¿Y cómo llegaban los niños? Pues con las mucosas secas, con fiebre, irritables, inquietos, con retención urinaria. Entonces sabíamos que era una intoxicación por el toxíndrome anticolinérgico y se le daba el tratamiento para el toxíndrome anticolinérgico. Muchas veces el tratamiento, sabiendo que el toxíndrome anticolinérgico no es tan grave, muchas veces es preferible no utilizar antídotos si el paciente está en condiciones como para permitir que su organismo elimine el tóxico por medio de las fases que se llaman fases toxicodinámicas y toxicocinéticas, que muchas veces tenemos que aprenderlas, sobre todo cuando estamos metidos en lo que es parte de la toxicología. ¿Y quién atiende a los pacientes de toxicología? Pues el que está en urgencias. Anteriormente no había toxicólogos, tantos toxicólogos en nuestro país, y a quién les tocaba, pues las a los de urgencias. Tenemos que aprender toxicología, y aprendimos, a lo mejor sin un rigor científico adecuado, pero tenemos que aprender toxicología. Entonces va a depender mucho de la experiencia y de los datos clínicos que tiene el paciente para definir cómo voy a tratar el paciente. Lo que no se piensa, no se diagnostica. Entonces yo tengo que sospechar en un paciente que puede estar intoxicado. ¿Cuándo hay índice de sospecha? Cuando hay un cambio inexplicable en el estado mental. Y eso lo detectan. Los papás nos dicen, es que algo tiene mi hijo porque mi hijo no es así. Cuando hay disritmias de origen desconocida, cuando el paciente tiene evidencia de acidosis metabólica, nosotros lo vemos y está hiperventilando. El paciente tiene acidosis metabólica. Le voy a hacer una gasometría para confirmar mi diagnóstico, pero yo estoy clínicamente viendo que el paciente tiene acidosis metabólica. O cuando lo rescataron de un sitio donde hay un incendio, que hay que sospechar que esté intoxicado por monóxido de carbono. O otro punto importante son las conductas aberrantes o datos neurológicos. Entonces son lo que nos va a llevar a la sospecha de que el paciente puede estar intoxicado. Entonces recordar, todo paciente que se presente con síntomas multiorgánicos y etiología desconocida se debe considerar intoxicado hasta que podamos demostrar lo contrario. Después vamos a ir viendo temas en relación a intoxicaciones específicas. Esto es el manejo inicial. Nos estaremos siguiendo viendo por este canal. Un gusto verlos.